Episodio 1. El beso que no debía pasar. La primera vez que me besó, sentí a Dios retirarse en silencio, como si no quisiera ver lo que iba a pasar. Elías llegó al pueblo una tarde de tormenta. No traía equipaje, solo una cicatriz cruzándole la espalda y unos ojos que parecían arrastrar siglos de silencio. Isaura lo vio por primera vez desde la ventana de la iglesia, mientras fregaba el altar con vinagre y miedo. No sabía su nombre, pero algo en su cuerpo, algo que dormía desde que había aprendido a decir amén, se estremeció como si una parte de ella ya lo reconociera. Nadie sabía de dónde venía, solo que se quedaba. Y eso, en un lugar donde nada cambiaba, era más que suficiente para despertar sospechas y tentaciones. Días después, se cruzaron. En el bosque. Sola. Bajo la lluvia. Isaura recogía ramas para el fuego del templo cuando lo encontró mojado, de pie, frente al lago. Él no dijo nada. Solo la miró. Y en esa mirada había algo más peligroso que cualquier pecado. Curiosidad. Deseo sin urgencia. Fuego sin llamas. ¿Te perdiste?, preguntó Isaura, apretando la cruz que colgaba de su cuello. Él sonrió, como si la pregunta tuviera doble fondo. ¿Y sí? Dijo él. ¿Tú me salvarías? Isaura tragó saliva. Sintió como la tela mojada se le pegaba al cuerpo. El hábito no la protegía. La delataba. No soy nadie para salvar a nadie, susurró. Él se acercó. Despacio. Sin tocarla. Pero su sola presencia era como una oración dicha entre dientes. Y fue entonces que ocurrió. No fue planeado. No fue buscado. Fue destino. Un rayo cayó a lo lejos. El trueno lo cubrió todo. Y sus labios se encontraron. Isaura no supo quién dio el paso. Solo supo que sus labios ardieron. Que su lengua, inexperta y temblorosa, buscó en la boca de ese desconocido algo más que placer. Buscó liberación. Buscó verdad. Buscó un Dios que no hablara solo desde los altares, sino también desde el vientre. El beso fue largo, profundo, santo y sucio al mismo tiempo. Y cuando se separaron, Isaura no dijo nada. Solo se alejó caminando, sintiendo como cada gota de lluvia la tocaba diferente, como si el cielo la castigara por haber hecho temblar a su Dios. Episodio 2. Las manos que oran sin tocar. Nunca me tocó, pero mi cuerpo se arqueó como si sus manos supieran rezar donde ni Dios se atrevía a entrar. Desde aquel beso bajo la lluvia, Isaura no volvió a dormir igual. No por culpa, no por miedo, sino por algo más extraño. La sensación de que alguien estaba orando por ella, desde dentro de su piel. Elías no se acercó más. No la buscó. No la siguió. Pero Isaura lo sentía. En los himnos. En las velas. En la forma en que sus muslos se apretaban sin razón cuando cerraba los ojos al decir amén. Hasta que un día lo encontró. En la capilla vacía. Solo. Sentado en la última banca. Con las manos abiertas. Los ojos cerrados. Y una calma que no era de este mundo. Isaura entró sin hacer ruido. Lo observó desde el fondo. Y en ese instante, él no necesitó verla para saber que ella estaba ahí. El aire cambió. Una brisa invisible recorrió la nave como si la culpa tuviera perfume. El hábito de Isaura se volvió más pesado. Su pecho subía y bajaba como si el rezo la desnudara desde adentro. No se movió. Solo lo escuchó respirar. Y fue peor que si la hubiera tocado. Porque ese silencio, ese suspiro lento entre sus labios cerrados, entró en ella como una plegaria secreta que nadie jamás le había enseñado. Él no habló, pero Isaura sintió su voz entre sus omóplatos, como una lengua hecha de viento. Sintió unas manos que no existían deslizarse por su columna. Sintió su vientre apretarse, como si un dedo invisible le escribiera versículos sagrados entre las piernas. Y entonces, él abrió los ojos, pero no la miró directamente. Miró el suelo, como si supiera que mirarla de frente haría temblar al altar. Ya lo sabes, susurró, sin moverse. Lo que sentimos no necesita tocar. Solo presencia. Isaura no respondió. Solo se giró y salió. Pero al cruzar el umbral, una lágrima descendió por su cuello. Tibia, salada, santa.
porque por primera vez entendió que la tentación no siempre viene con manos sucias. A veces, se arrodilla y reza sin tocar. Episodio 3. El placer como señal. No lo hice para pecar. Lo hice porque mi alma necesitaba que alguien, aunque fuera yo, la tocara donde Dios se quedaba callado. Isaura siempre había rezado en voz baja, con los ojos cerrados, la espalda recta y las manos entrelazadas como lo enseñó su padre desde niña. Pero esa noche, algo era distinto. Estaba sola en su habitación. La lluvia golpeaba suave las tejas. La vela parpadeaba como si temiera arder demasiado. Y su cuerpo pedía algo que el rezo ya no calmaba. Se arrodilló, como siempre, pero esta vez no unió las manos. Las dejó caer sobre sus piernas. Temblaban, como si llevaran días esperando el permiso que nunca llegó. Comenzó a orar. Padre nuestro, murmuró, pero la voz le temblaba. No por miedo, por calor. Su aliento se volvió más espeso, su piel más sensible, y mientras recitaba la oración, una de sus manos, por voluntad propia o divina, se deslizó entre sus muslos. No bajó de golpe, no se apresuró, solo exploró, reconoció, encendió. Santificado sea tu nombre, susurró, mientras su dedo rozaba el borde del deseo, como si buscara el rostro de Dios entre la humedad. No era lujuria, era fe con los ojos abiertos, era amor en su forma más honesta. Era Isaura diciendo, si tú no vienes, yo me tocaré hasta encontrarte. Y entonces lo sintió. La presencia. No fue un rayo, ni una voz, ni una figura. Fue una mirada, invisible, silenciosa, observándola, respirándola, aceptándola. Isaura no se detuvo. Su espalda se arqueó, su boca se abrió, y su oración se convirtió en un gemido. Hágase tu voluntad, jadeó, mientras el placer le explotaba entre las piernas, como una confesión imposible de negar. Y en ese clímax, vio algo, por dentro, una imagen, un hombre de luz, de rodillas, con lágrimas en los ojos, mirándola. No para juzgarla, sino para aprender cómo se ama sin miedo. Cuando el temblor cesó, Isaura cayó de lado sobre el suelo de piedra, desnuda, sudada, llena, y por primera vez, no pidió perdón, porque entendió. El placer también puede ser una señal de que Dios no está arriba, sino dentro, muy dentro, donde solo ella podía atreverse a tocar. Episodio 4. El bautizo sin agua. No me sumergió para limpiarme. Me hundió para que yo recordara todo lo que mi alma ya sabía, pero la fe había olvidado. Aquel día, el bosque olía a humedad y a secretos. Isaura había seguido a Elías sin preguntar. No por obediencia, sino porque su cuerpo ya no sabía caminar lejos del suyo. No hablaron, solo anduvieron. Él delante, ella detrás. Los árboles se abrían a su paso como si reconocieran dos sombras destinadas a tocarse, aunque fuera con el alma primero. Llegaron al claro, y allí estaba el lago, oculto, silencioso, con la superficie tan quieta que parecía un espejo esperando romperse. Elías se giró, la miró, no le pidió permiso, tampoco la obligó, solo levantó la mano y la extendió hacia ella. Isaura la tomó, y supo. No iba a morir, iba a renacer. Se acercaron al agua, ambos descalzos. Las piedras bajo sus pies parecían latir. Él entró primero. Isaura lo siguió. La tela de su vestido se pegaba a su piel como si también temblara. El frío le mordía los pezones. El silencio le apretaba el vientre. Cuando estuvieron de frente, él levantó la mano y la colocó en su nuca. La otra, sobre su espalda desnuda. ¿Confías en mí?, preguntó. Isaura asintió, pero no con la cabeza, con todo su ser. Y entonces, Elías la sumergió. El agua la abrazó, la envolvió, le limpió la memoria, pero no el deseo. Debajo del agua, Isaura no vio el cielo. Se vio a sí misma,
rezando con la boca entreabierta, mojada de fe, llena de carne, abierta a lo divino y a lo que se parece demasiado. Cuando emergió, jadeando, con los labios morados y los ojos brillantes, Elías seguía allí, mirándola, como si acabara de descubrir la única religión que valía la pena arrodillarse. «Ya no eres Isaura», dijo él. «Ahora eres promesa. Promesa de un Dios que aún no se ha escrito». Ella sonrió, y sin pensarlo, se quitó el vestido mojado. No por provocación, por fe. Fe en que su piel también podía ser un versículo. Fe en que su cuerpo ya era altar. Y esa tarde, en ese lago que nadie había bautizado, una mujer nació de nuevo. No por agua, sino por entrega, por deseo, por luz, y por la certeza de que si el pecado era sentirse viva, entonces Isaura ya no quería ser santa. Episodio 5. El altar del cuerpo. Me dijeron que el cuerpo era templo, pero nunca imaginaron que un día ese templo comenzaría a hablar por sí mismo. Isaura volvió al pueblo como quien regresa de una guerra que no dejó sangre, pero sí una nueva forma de respirar. Caminaba distinta, no más deprisa, no más lenta, más segura, como si la tierra le hablara bajo los pies. Las otras jóvenes bajaban la mirada al verla, no por vergüenza, por envidia, porque su andar ya no era casto, era consagrado. Pero su padre lo notó primero. El pastor Damián, voz de Dios para el pueblo, la observaba desde la ventana con ojos de piedra. Él sabía. No necesitó preguntas, ni confesiones. El olor del deseo es algo que ningún padre quiere oler en la piel de su hija. Aquella noche, la llamó al comedor. La casa estaba en silencio. Sobre la mesa, una Biblia abierta y una vela casi extinguida. «¿Dónde estuviste?», preguntó. Isaura no mintió. «En el bosque, con Elías». El rostro del pastor no cambió, pero sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa. «¿Te tocó?». Isaura lo miró a los ojos. «No, pero yo sí me toqué», con su recuerdo en la piel. Un suspiro, un latido, un relámpago que no cayó, pero partió algo entre ellos. El pastor se levantó, tomó la Biblia, la cerró con fuerza, y entonces, con voz baja, como quien pronuncia sentencia: «Si no regresas a la pureza, la iglesia te enterrará en nombre de Dios». Isaura se levantó también, pero no temblaba, porque ya no era hija, era altar. «Entonces que me entierren, pero que sepan que mi cuerpo será el primer testamento que arderá, sin pedir permiso». Esa noche, se encerró en su habitación, y frente al espejo, desnuda, con el pelo suelto y el corazón firme, escribió con lápiz de labio sobre el vidrio: «Mi cuerpo no necesita perdón, necesita ser escuchado». Y al otro lado del pueblo, Elías abrió los ojos en medio de un sueño, como si hubiera oído una oración, dicha sin palabras, pero tan fuerte, que incluso los ángeles se taparon los oídos. Episodio 6. La lengua también salva. Me enseñaron que solo los hombres podían redimir, pero fue una mujer la que me besó, y me devolvió al cielo que había perdido en la piel. Isaura no volvió a la iglesia, pero la iglesia no dejaba de buscarla. La seguían con los ojos, con los rezos, con los susurros. Y entre esas miradas, había una que no temía mirarla de frente. Clara, la hija del organista. Silenciosa, devota, con labios suaves que nunca habían dicho no, ni sí. Solo esperaban. Una tarde, mientras las demás jóvenes cosían las túnicas para la próxima misa, Isaura entró sola a la sacristía. Necesitaba silencio, pero no estaba sola. Clara ya estaba ahí, de rodillas, ordenando velas, con la cabeza baja y la espalda erguida como una cruz que se niega a romperse. Isaura no dijo nada, tampoco Clara, pero el aire se llenó de algo que no venía de Dios. O tal vez sí, algo que olía a miel y ceniza. Clara se levantó, sus manos temblaban ligeramente. Se acercó a Isaura como quien camina sobre un altar abierto. «Dicen que estás perdida», susurró. Isaura sonrió. «Estoy encontrándome». Clara bajó la vista.
Yo también quiero perderme, pero contigo. Y en ese instante, no hubo religión, ni culpa, ni promesas. Solo un beso, lento, tímido, verdadero. Los labios de Clara temblaban como páginas de salmos no leídos. La lengua de Isaura sabía exactamente dónde acariciar sin invadir. No fue pasión, fue acto de fe. Cuando se separaron, Clara lloraba, no por vergüenza, sino por alivio. Creí que estaba enferma, dijo ella. Isaura le acarició el rostro. No, Clara, solo estás amando, como nadie te enseñó que podías amar. Y en ese momento, ambas comprendieron algo que ningún sacerdote había dicho jamás, que la lengua no solo condena, también puede salvar. Y a veces, el beso de una mujer cura mejor que cualquier agua bendita. Episodio 7. El día que no rezó. Entré al templo como siempre, pero esta vez no traía plegarias en los labios, sino verdades en la piel. La iglesia estaba llena, el pueblo entero reunido por mandato del pastor Damián, quien había convocado un rezo colectivo por las almas extraviadas. Todos sabían a quién se refería. Isaura, la que ya no se escondía, la que caminaba sin mirar al suelo, la que olía a deseo y a certeza. Entró con la cabeza en alto, desnuda bajo una capa negra de lino fino. Sus pasos resonaban como campanas de medianoche, lentas, decididas, profanas. El murmullo cesó cuando la vieron. Las ancianas se persignaron. Los hombres tragaron saliva. Elías no estaba, ni Clara, solo Isaura. Y Dios, si es que todavía se atrevía a mirar, se detuvo frente al altar, el mismo donde fue bautizada, donde su madre solía llorar. El pastor Damián alzó la voz. Hija, ven a rezar. Dios aún puede perdonarte. Isaura lo miró y sonrió, no como una rebelde, como una revelación. Hoy no he venido a rezar, dijo. He venido a recordarles que el cuerpo también habla, y que ustedes llevan siglos ignorando su idioma. Y sin dejar de mirarlos, soltó la capa. Cayó al suelo como una confesión por fin liberada. Quedó desnuda, delante de todos, pero no temblaba. Sus pezones endurecidos no eran provocación, eran testimonio. Sus muslos mojados no eran pecado, eran profecía. Mírenme, dijo ella. Este es mi altar. Y estas cicatrices no son del demonio. Son marcas de un Dios que ya no sabe dónde esconderse. El silencio se volvió insoportable. Un niño pequeño se puso de pie y aplaudió. Una mujer comenzó a llorar. Y el pastor Damián se desmayó. Isaura recogió su capa, no para cubrirse, sino para bendecirla. La colocó sobre el altar, como quien entrega una ofrenda. Y antes de marcharse, dijo en voz baja: no necesito sus rezos. Dios ya me escuchó, cuando gemí por primera vez sin culpa. Episodio 8. El infierno que no ardía. Me dijeron que el infierno era fuego, pero cuando lo toqué, solo encontré cenizas que lloraban en silencio, esperando que alguien las nombrara. Esa noche, Isaura no soñó. Cayó, no en la muerte, ni en el pecado. Cayó hacia adentro, hacia lo más hondo de su propia ferrota. Todo era negro, pero no oscuro. Una negrura líquida, tibia, como un útero esperando volver a parirla. No había gritos, ni llamas, ni demonios con cuernos. Solo pasos, lentos, desnudos, reverentes. Isaura caminaba por un pasillo de piedra roja, cubierto de símbolos que palpitaban al ritmo de su aliento. Y al fondo, una puerta. No tenía cerradura, solo una frase grabada con uñas. Aquí viven las que amaron demasiado. La empujó y entró. El infierno era un santuario, un espacio circular, velas que nunca se consumían, mujeres sentadas en círculo, con el torso desnudo y el corazón abierto. No lloraban, no suplicaban, esperaban. Una de ellas se levantó, cabello blanco, piel con cicatrices en forma de besos, ojos llenos de siglos. Isaura, dijo, ¿sabes dónde estás? En el infierno, respondió.
La mujer sonrió. No. Estás en el fondo de la historia. ¿Dónde nos escondieron? Donde arrojaron a todas las que encendieron a Dios con sus cuerpos. Y fueron castigadas por no apagarlo. Isaura tembló. Pero no de miedo. De memoria. Porque esas mujeres no eran extrañas. Eran ella. En otros siglos. En otros nombres. En otras hogueras. La mujer la tomó de la mano. Y al tocarla, Isaura vio todo. Luna creciente, el deseo prohibido de una monja del siglo XIII. Fuego, una partera quemada por amar a otra mujer en silencio. Una joven crucificada por escribir con sangre su propia versión del Génesis. Todas ellas esperaban su llegada. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Isaura, con la voz quebrada. Que no te olvides de nosotras cuando despiertes. Y que entiendas que el verdadero infierno no fue amar. Fue ser silenciadas por haber amado demasiado. Isaura cerró los ojos. Y despertó. En su cama. Con el cuerpo mojado. El corazón latiendo como tambor de guerra. Sobre su pecho. Una palabra escrita con ceniza. Despiértalas. Episodio 9. La Biblia que la nombraba. Creí que Dios escribía con fuego. Pero lo hacía con tinta rota. Y con nombres que la historia intentó borrar. Después del sueño, Isaura supo que ya no podía volver a rezar de la misma forma. Las palabras tradicionales le sabían a polvo. Las oraciones heredadas ya no le tocaban el alma. Necesitaba buscar su origen. No en el cielo, sino en las páginas. Esa misma mañana, entró a la antigua habitación de su madre. Un cuarto clausurado desde su muerte. Polvo, humedad y silencio. Todo olía a recuerdos no contados. En el fondo de un baúl de madera, escondida entre sábanas con olor a lavanda antigua, estaba la Biblia familiar. Vieja, desgastada, con marcas de dedos que ya no existían. Isaura la abrió. Las primeras páginas hablaban de lo de siempre. Adán, Eva, Caín, el diluvio, los mandamientos. Pero al pasar una hoja rota, algo extraño ocurrió. Una página nueva, jamás vista, brotó desde el centro del libro. No estaba impresa. Estaba escrita a mano, con tinta roja. ¡Oh, sangre! Las letras eran temblorosas, como si hubieran sido escritas por alguien que lloraba mientras escribía. Y en medio del texto, su nombre. Y, en mayúsculas, como un eco sagrado perdido en el tiempo. El pasaje decía: y en los días donde el cuerpo se volvió altar, la mujer del suspiro fue señalada. Pero no cayó, porque su vientre hablaba el idioma que los profetas callaron. Y su lengua, sin cruz, salvó lo que los hombres no pudieron. Isaura se sentó. Las manos le temblaban. No de miedo, de verdad, porque comprendió que ella no estaba inventando una nueva religión. Estaba recordando una que ya había sido borrada. Una fe escrita en cuerpos, en gemidos, en labios que no repitieron, sino que crearon. En el margen inferior, una nota más. Si encuentras esta página, es porque tú eres la que viene después. Isaura cerró el libro. Y supo. Ella era la continuación de algo prohibido, pero imparable. Algo que no se imprimía, sino que se sentía entre los muslos y la lengua. Esa noche, no rezó, no lloró, no huyó. Solo se desnudó frente al espejo. Colocó la Biblia abierta sobre el suelo. Se arrodilló sobre ella y abrió las piernas, para que la palabra, esta vez, bajara en forma de susurro. Episodio 10. El juicio de los limpios. No fue una hoguera lo que me quemó. Fue la mano del hombre que creyó poder tocarme, sin quemarse. El templo estaba repleto. Esta vez no por fe, sino por morbo. Los fieles llegaron en silencio, vestidos de blanco, como si fueran a presenciar una boda. Pero lo que se celebraría era un juicio. Al frente, el abad Gregorio, duro, vestido con negro absoluto, los ojos llenos de una furia que ya no venía de Dios, sino del miedo. En el centro, Isaura, descalza, cabello suelto, piel descubierta hasta los hombros, pero con una dignidad que cubría más que cualquier hábito. Has desobedecido la ley divina, declaró el abad. Has profanado el cuerpo.
Has usado la lengua para encender, no para predicar. Y has confundido el deseo con revelación. Isaura no respondió. Solo alzó la mirada. Firme. Serena. Como quien ya ha sido juzgada. Y ha salido intacta del fuego. El abad se acercó. Levantó la mano derecha. En nombre de la pureza. Te exorcizo del pecado. Y entonces la tocó. La palma sobre su frente. 1 segundo. 2. Y luego, el temblor. Los ojos del abad se abrieron. La mano quiso retirarse. Pero no pudo. Estaba pegada. No por fuerza humana. Sino por algo más caliente. Más profundo. Más vivo. Un calor subió por su brazo. La túnica comenzó a humear. Su respiración se agitó. ¿Qué es esto? Jadeó. Isaura sonrió. Es lo que escondieron bajo sus púlpitos. La llama que ustedes apagaron con miedo. Es el cuerpo. Diciendo basta. El abad cayó de rodillas. Los fieles gritaron. Pero Isaura no se movió. Solo levantó las manos al cielo. Y dijo: si este es su juicio, entonces he venido a arder. Pero no para ser castigada, sino para recordarles que no hay nada más puro que una mujer que no pide perdón por encender a Dios con su cuerpo. Y en ese momento, el vitral del altar se quebró. Una luz dorada cruzó la iglesia como una lengua de fuego. Y el silencio cayó. No de paz, de rendición. Episodio 11. La cruz sobre el vientre. Nunca pensé que Dios me escribiría. No en las manos, ni en la frente, sino en la parte más suave de mi cuerpo, donde la vida se enciende. Después del juicio, Isaura no huyó. Caminó por el pueblo como una procesión de una sola mujer. Nadie la tocó. Nadie se atrevió. Pero todos la vieron. Y al verla, recordaron algo que creían enterrado. El fuego. Esa noche, se encerró en la antigua habitación de su madre. Las velas parpadeaban como si contuvieran secretos que aún ardían. El silencio era espeso. Se quitó la ropa. Desnuda frente al espejo. Por primera vez no buscaba belleza. Buscaba señales. Y entonces lo vio. Una marca. Justo debajo del ombligo. Delicada. Rojiza. Con forma de cruz. Pero torcida. Como si hubiera sido dibujada por alguien que lloraba. La tocó. No dolía. Pero ardía. Desde adentro. Como si algo, o alguien, se estuviera gestando bajo su piel. Cerró los ojos. Y lo escuchó. No una voz. Un latido. Un latido que no era el suyo. Pequeño. Pero firme. Como si debajo de esa marca, una palabra estuviera latiendo para nacer. ¿Qué me estás haciendo?, susurró Isaura al aire. Pero el aire no respondió. Fue su vientre. Fue la cruz. Y en su mente, una frase apareció como un susurro entre los muslos. No eres madre del pecado. Eres matriz de una nueva palabra. Y tu piel es el papiro donde se escribirá lo que el cielo olvidó. Isaura cayó de rodillas. Lloró. No por miedo. Ni por culpa. Por milagro. Porque entendió que el juicio no fue castigo. Fue revelación. Y la cruz en su vientre no era una herida. Era la firma de Dios. En la parte exacta donde comienza el origen. Episodio 12. El beso que Dios no detuvo. Esta vez no fue pecado. No hubo vergüenza. Solo labios que se encontraron. Bajo una luna que no quiso esconderse. La noche cayó como un manto de terciopelo sobre el pueblo. Silencio espeso. Viento leve. Y una luna más llena de lo habitual. Como si también esperara algo. Isaura salió al bosque. Vestida de blanco. Con los pies descalzos y la cruz sobre el vientre latiendo suave. Como una semilla que aún no se atrevía a brotar. No sabía si él vendría. Solo sabía que lo necesitaba. No para ser salvada. Para ser reconocida. Elías apareció entre los árboles. Lento. Con los ojos húmedos. Y la boca temblando de todo lo que nunca dijo. Y aún así Isaura ya sabía. Se quedaron quietos. Uno frente al otro. Sin palabras. Porque cuando los cuerpos recuerdan, las oraciones sobran. Él la miró.
Bajó la vista. Y la vio. La marca. La cruz torcida. La señal que ardía en su piel como un nuevo evangelio. ¿Qué te hicieron? Susurró. Isaura no contestó. Se acercó. Le tomó la cara entre las manos. Y lo besó. No como una mujer hambrienta. Ni como una virgen rota. Como quien, por fin, tiene permiso. De Dios. Del cuerpo. Del universo. De sí misma. Y Elías respondió. Sus lenguas se encontraron como dos plegarias viejas. Sus labios se abrazaron como si el mundo fuera a acabarse esa misma noche. Y mientras se besaban, el cielo no tronó. No llovió. No sangró. Solo miró. Porque por primera vez, Dios no detuvo el beso. No lo castigó. No lo cubrió de fuego. No lo escondió bajo páginas sagradas. Lo dejó pasar. Como quien entiende, tarde, que hay besos que también salvan. Y cuando se separaron, ambos lloraban. No por culpa, ni por miedo. Por fin, por verdad, por haber amado. Sin pedir permiso al cielo. Episodio 13. El Evangelio apócrifo de Isaura. No escribí para convencer, ni para redimir. Escribí porque mi cuerpo ya no podía callar lo que Dios me susurró entre las piernas. Esa madrugada, Isaura no durmió. Después del beso que el cielo no detuvo, su pecho se volvió tambor, su vientre, altar, y su sangre, tinta. Se encerró en la antigua capilla del convento abandonado. Colocó una vela, un cuaderno viejo y una aguja, no porque quisiera hacer daño, sino porque entendió que la palabra verdadera no se escribe con tinta. Se sangra. Pinchó su dedo. Dejó que la gota cayera. Y así, comenzó a escribir. No desde la cabeza. Desde el útero. Desde el lugar exacto donde su deseo y su fe se fundieron en la misma llamarada. Las primeras palabras ardían. En el principio, no fue el verbo. Fue el gemido. Y Dios no lo negó. Solo lo escuchó y lo guardó en silencio. Isaura escribió sobre el beso que la partió en dos. Sobre el infierno sin fuego. Sobre las mujeres que ardieron por amar demasiado. Sobre el juicio que no la purificó, sino que la marcó. Pero sobre todo, escribió sobre el cuerpo. Ese cuerpo que la Iglesia llamó tentación. Y que ella supo, al fin, que era revelación. Cada línea era un acto de fe. Cada gota, un nuevo versículo. La sangre no chorreaba. Dibujaba. En el margen del cuaderno, escribió. Este evangelio no busca seguidores. Busca valientes. Mujeres que ya no quieran ser santas, sino completas. Y cuando la última palabra fue escrita, la vela parpadeó una sola vez. Y se apagó sin viento. Isaura quedó en la oscuridad. Sola. Pero no vacía. Porque ahora, ella era escritura. Era libro. Era evangelio. Y al otro lado del pueblo, una niña de 12 años se despertó sin saber por qué, con el deseo inexplicable de escribir algo que no estaba en la Biblia de su casa. Episodio 14. Cuando los ángeles lloraron por celos. No bajó para bendecirme. Bajó porque cada vez que alguien me tocaba, el cielo perdía una pluma, y él ya no sabía cómo volar sin mí. El cuarto estaba en silencio. Isaura dormía desnuda, con el cuaderno manchado de sangre entre las piernas, y los labios aún tibios por el último verso que le había salido desde la garganta. No como palabra, sino como gemido sagrado. La vela se había consumido. Y sin embargo, una luz blanca comenzó a llenar la habitación. Pero no era cálida. Era fría, hermosa, perfecta, cruel. Un ángel apareció. No tenía alas. No las necesitaba. El solo hecho de estar ahí hacía temblar las paredes y el suelo. Tenía rostro de hombre, pero ojos que no conocían la carne. Isaura despertó. No gritó. No temió. Solo se cubrió el pecho con una sábana, como si aún existiera algo que debiera esconder. El ángel la miró y habló. Cada vez que alguien te besa, una estrella se apaga. Cada vez que gems, una plegaria se rompe. Cada vez que te tocan, el cielo pierde algo que jamás podrá recuperar.
Isaura tragó saliva, pero no bajó la mirada. Entonces no deberían haberme creado con boca, ni con cuello, ni con un fuego que solo sabe orar entre las piernas. El ángel tembló. Sí, tembló, como si las palabras de Isaura le recordaran que él también había tenido cuerpo alguna vez, y que quizás aún lo deseaba. No vine a tentarte, dijo él. Vine a advertirte. Si sigues escribiendo, si sigues amando así, el reino no volverá a ser lo mismo _. Isaura se levantó, desnuda, lenta, firme, caminó hacia él y lo besó en la frente, no con deseo, con compasión. Dile a tu Dios que no me arrodillaré. Y si mi cuerpo hace que sus ángeles lloren, que aprendan a amar como mujeres, tal vez así vuelvan a volar. El ángel cayó de rodillas, y por primera vez en toda la historia sagrada, lloró, no por pérdida, sino por celos, porque Isaura, con su carne, su sangre y su palabra, había hecho lo que ninguna escritura logró: quebrar un corazón que no sabía latir. Episodio 15. El hijo del deseo y la fe. No dejó reliquias, ni huesos, ni epitafios. Solo un latido escondido dentro de alguien que aún no había aprendido a decir mamá. Pero ya sabía quién era. Después del juicio, del beso, del evangelio escrito con sangre, después del ángel que lloró por celos, Isaura desapareció. Nadie la vio marcharse. Nadie escuchó su último suspiro. Solo encontraron su sábana doblada sobre el altar y su cuaderno, abierto en blanco, como si el último capítulo aún no pudiera escribirse con palabras. Pasaron semanas, luego meses. El pueblo volvió a callar. La iglesia cerró sus puertas, y el nombre Isaura fue prohibido en las oraciones. Pero entonces, en una casa olvidada al borde del bosque, una mujer, Clara, parió sola, sin médicos, sin campanas, sin testigos. El niño nació sin llorar. Solo abrió los ojos y la miró, con una paz tan antigua, que Clara rompió en llanto, no por dolor, sino por memoria. El niño tenía la piel suave, los labios rojos, y una cruz pequeña, torcida, dibujada sutilmente sobre el vientre, como si ya hubiera estado aquí antes, como si regresara. Cuando el sol entró por la ventana, iluminando el cuerpo aún ensangrentado de Clara y el niño en su pecho, ella susurró: ¿Quién eres tú? El niño no respondió, pero sus dedos, tan diminutos, se cerraron en el aire, como si apretaran una pluma invisible. Y en la pared, sin que nadie la escribiera, apareció una frase: Este no es el fin, solo el nuevo principio. El cuerpo aún recuerda, y la fe aún gime. Clara abrazó al niño, y en ese instante, supo que Isaura no había muerto, solo se había sembrado, y que ese hijo no era fruto del pecado, era el hijo del deseo y de la fe, sin padre, sin culpa, sin permiso, solo, con destino.